incluso de posgrado, se ha popularizado de que nosotros fuimos o evolucionamos, ¿verdad? Todo lo que existe surgió del azar. No hay un ser inteligente, no hay un creador, no hay un diseñador detrás, sino que todo se formó solo, todo fue casualidad. Pero podemos ver que en la creación hay rastros, hay marcas de un artista también, ¿m? Porque Dios no solamente creó todo perfecto y funcional, sino también lo creó con arte, con belleza, con estética. Los números que encontramos en el Génesis que predominan, y después vamos a ver que como Génesis introduce toda la Biblia, el resto de la Biblia también tiene estos números como números digamos, preponderantes. Los números más comunes del Génesis es el 3, el 4, el 7 y el 12. Esos son los números del Génesis. Y si nosotros vemos, el 7, que está acá, surge de la suma del 3 y del 4. Y el 12, que está acá, surge de la multiplicación del 3 y del 4. Porque 3 más 4 es 7 y 3 por 4 es 12. Así que números como totales son el 7 y el 12, pero estos números son los números que van a dar como resultado estos otros números. ¿M? Eso es lo característico en el libro del Génesis. Por ejemplo, Génesis 1:1 en hebreo, ahí está en hebreo, se escribe de derecha a izquierda, se pronuncia Bereshit bara Elohim et hachamayin beet haaret. Yo sé que la mayoría no sabe hebreo, pero están separadas las palabras. Originalmente se escribía todo junto, pero están separadas por un espacio. Díganme ustedes cuántas palabras cuentan aquí en Génesis 1:1. 7. 7. Sí. Entonces la Biblia comienza con el número perfecto. Comienza con el número 7. Las primeras palabras de la Biblia que introducen el resto del contenido y del libro del Génesis en particular, el libro de los orígenes, es el número 7. 7 palabras. Y acá, si nosotros quisiéramos dividir esta oración gramatical, diríamos que está dividida en 3 y 4. Las tres primeras palabras son Bereshit bara Elohim, que significa en el principio creó Dios. Luego tenemos cuatro palabras que son el complemento. En el idioma hebreo, el sujeto de la oración, o le recuerdo un poquito en castellano, a ver, en los distintos idiomas, una oración gramatical es una idea completa que incluye un verbo, una acción. Y lo normal en el español es que tenemos el sujeto, el verbo y el predicado. Por ejemplo, podemos decir, Johan fue a la iglesia. El sujeto es Johan, el Johan. verbo es fue y El el verbo. complemento o el predicado sería a la iglesia. Podríamos decir, Nora comió ensaladas. El sujeto sería Nora, el verbo comió y el complemento, o perdón, el predicado, ensaladas. Bueno, en hebreo no ese es el orden. En hebreo lo normal es que dice el verbo, después el sujeto y después el predicado. Diría en hebreo, comió Nora ensaladas. Fue Johan a la iglesia. Entonces lo que tenemos acá es que en el principio creó Dios. Así que Dios es el sujeto y en castellano sería Dios creó en el principio, un orden más correcto, las tres primeras palabras. Pero las últimas palabras son cuatro, a los cielos y a la tierra. En el principio creó Dios a los cielos y a la tierra. Entonces los cielos y la tierra son el espacio, ¿verdad? Cuatro palabras, y esta es la parte fundamental de la oración, donde tenemos el verbo y el sujeto, que sería tres palabras. Ahora, la estructura literaria del libro del Génesis. Génesis en nuestra Biblia tiene 50 capítulos, pero esos capítulos fueron añadidos en la Edad Media por un curita. Pero originalmente el rollo del Génesis estaba completo, sin divisiones.
Y para saber en cuántas partes se dividía, hay que estudiarlo en el idioma hebreo y ver si Moisés colocó alguna palabra clave para comenzar cada sección. Y efectivamente, Moisés tiene palabras claves. En total, Génesis tiene 12 capítulos nomás. Todo el libro se divide en 12 secciones. La primera comienza con Bereshit, que es la palabra del versículo 1. Bereshit bara Elohim. Esta palabra Bereshit, que significa en el principio, introduce el primer relato, que es la creación en 7 días. Ese relato termina en el capítulo 2, versículo 3. Luego tenemos un segundo relato que comienza con la palabra Toledot. En hebreo, Ele Toledot significa estas son las generaciones. Entonces Génesis 2:4 dice estas son las generaciones de los cielos y la tierra cuando fueron creados. Y nos tiene la historia de Adán y Eva. Luego hay otra historia en el 5 que también dice Ele Toledot. Estas son las generaciones. Y nos cuenta la historia de Adán, pero a través de la descendencia de Set, el hijo bueno. ¿Mm? Luego tenemos otra historia, el Etoledot. Esta es la historia o las generaciones de Noé y nos cuenta la historia de Noé y su familia. Tenemos aquí la historia del diluvio. En fin, son 11 veces comienza una sección nueva con la palabra Toledot, que significa generaciones. Pero solo la primera parte comienza con la palabra Bereshit, que significa en el principio. O sea, Génesis es el libro de los comienzos, un principio absoluto de todo lo que existe, y 11 veces hay comienzos, orígenes, pero a través de generaciones de personas que ya existen antes. Entonces, todo lo demás en Génesis está hablando del comienzo de algo, el comienzo de una familia, comienzo de una historia, pero es un comienzo a partir de otros seres que ya existen, ¿m? Por engendramiento. Pero solamente el capítulo 1, el relato de la creación en 7 días, es un comienzo absoluto, porque es el principio de todo. Así que Génesis tiene 12 partes. ¿M? El relato de la creación, que es la primera sección, Génesis 1:1 al 2:3, está dividido en 7 también, porque son 7 días en los cuales Dios creó. No me voy a detener mucho, pero tiene una estructura bien interesante donde en el versículo 1 nos dice que Dios creó los cielos y la tierra. Eso significa la creación del universo, porque en el idioma hebreo no hay una palabra para universo, sino que se utiliza una figura literaria que es mencionar los dos extremos para abarcar el todo, así como el alfa y el omega, ¿m? Se refiere a todo el alfabeto. Los cielos que están arriba y la tierra que está abajo están abarcando todo lo que el ser humano puede conocer. Y con esa figura, entonces se da a entender que en el principio Dios creó el universo completo. ¿M? Luego en el versículo 2 describe la condición de la tierra. Dice que estaba desordenada y vacía. Entonces la tierra fue creada en el principio, junto con el universo, pero no tenía un orden que le permitiera o que permitiera que pudiera florecer la vida. ¿Ya? De partida estaba vacía, no había vida, pero tampoco tenía una organización que permitiera la vida en ella. Era como el planeta Marte, Júpiter, cualquiera de los otros planetas del sistema solar, que son bellos cuando los miramos en un telescopio, tienen una órbita perfecta, tienen ciertas características, una gravedad, etcétera. Sin embargo, no están habilitados para que haya vida en ellos. ¿M? Así estaba la Tierra. Pero Dios decidió crear vida en la tierra y eso lo hizo en una semana de 7 días. Vemos que hay una división natural en los 6 primeros días y el séptimo es distinto, ¿verdad? Está separado. Incluso cuando la Edad Media se dividió por capítulos la Biblia, el séptimo día lo dejaron como parte del capítulo 2, pero sabemos que en realidad es parte de la primera historia. La primera historia termina con el séptimo día. ¿M? Pero el séptimo día es distinto. Fíjense ustedes que cada uno de los días comienza diciendo, y dijo Dios.
y dijo Dios, haya luz, y dijo Dios, haya expansión en medio de los cielos, y dijo Dios, sepárense las aguas, y dijo Dios, surja de la tierra seres vivientes, y dijo Dios, haya lumbrera en los cielos, y dijo Dios, hagamos al hombre. O sea, cada día de la creación comienza con la frase y dijo Dios. Pero el séptimo comienza así, no comienza así, ¿cierto? El séptimo es distinto a todos los demás. Y cada día de la creación, los 6 primeros, termina con una frase. Y fue la tarde y la mañana del día primero. Y fue la tarde y la mañana del día segundo. Y fue la tarde y la mañana del día tercero, etcétera. Pero el sábado termina así, diciendo y fue la tarde y la mañana del día sábado. No, No. Entonces el sábado es distinto y está separado de los otros 6 días. Los 6 primeros días de la creación tienen mucho en común, los podríamos agrupar como parte de una misma, digamos, una misma estructura, pero el séptimo queda separado, es distinto y también literariamente es diferente porque no tiene las mismas fórmulas literarias que los primeros 6 días. ¿M? Y también en cuanto al contenido, fíjense que los 6 primeros días Dios está creando cosas, pero en el séptimo Dios ya no crea cosas, está todo creado. Lo que Dios crea es el reposo, la comunión entre Dios y la criatura, entre Dios y el hombre. Entonces, mientras en los 6 primeros días Dios hace cosas, el séptimo Dios descansa, ¿verdad? Crea la comunión con el hombre. sí, Así que el séptimo día claramente es diferente a los 6 primeros. Pero los 6 primeros los podemos dividir en dos grupos. Los 3 primeros son diferentes de los 3 segundos, o sea, del cuarto, quinto y sexto. Habían dos palabras para describir la tierra antes de la semana de la creación, desordenada y vacía. Entonces los 3 primeros días Dios va a ordenar y en los últimos 3 va a llenar lo que está vacío. Fíjense que en el día primero Dios hizo la luz y las tinieblas, pero todavía no se menciona que haya un sol o una luna. Entonces Dios ordenó, separó la luz de las tinieblas. ¿M? Está ordenando. ¿Por qué? Porque está desordenado. Pero es en el cuarto día cuando Dios llena el cielo con astros, el sol, la luna, las estrellas. Entonces la palabra desordenada y vacía se complementan en estas dos mitades. El día primero Dios ordena luz y tinieblas, el día cuarto Dios llena los cielos con astros que permiten la luz y las tinieblas. El día segundo Dios separa las aguas de las aguas, ¿verdad? Dice que Dios separa aguas y las pone sobre la expansión, arriba en los cielos, y separa agua y las pone debajo de la expansión que cubra la tierra. Y en medio de los dos Dios hace la expansión de los cielos. Entonces, en el día segundo, Dios también está ordenando una tierra que está, ¿verdad?, llena de una atmósfera acuática y está bajando agua para que queden sobre el continente, sobre el planeta, y está subiendo agua, ¿verdad? Y deja en medio una atmósfera, ¿verdad? Una expansión. Pero en el quinto día, Dios va a llenar esos dos ambientes, tanto los cielos como las aguas. Los cielos los va a llenar de aves que vuelen por el cielo, y las aguas las llenará con animales que naden por las aguas. Así que en el segundo día Dios forma estos ambientes, separa, ordena, pero en el quinto día Dios llena estos dos ambientes que ha formado. El tercer día Dios dice que separa las aguas del planeta en dos para que se descubra lo seco y a lo seco llama tierra o continente. Entonces Dios crea la tierra seca, pero también dice que esta tierra seca debe ser llena de vegetación, hierba verde, árboles que den fruto. ¿Mm? Dios entonces está ordenando cada vez más, pero es en el día sexto cuando Dios llena esta tierra seca, la llena de animales y humanos, y dice, produzca la tierra animales. Y luego dice, hagamos al hombre, ¿verdad?
y cuando hace el hombre dice que le da potestad por sobre toda la tierra. Y la vegetación que fue creada en ese mismo día, en el día sexto, es dada a los animales las verduras como alimento y al ser humano los frutos y semillas como alimento. Entonces podemos ver que hay dos grupos de tres, o triadas. 3 días de estos 6 en los cuales Dios mayormente ordena, y los últimos 3 días que complementan a los primeros, en los cuales Dios está llenando estos ambientes, ¿verdad? Así que podemos decir que el número 7 podemos separar los 6 primeros del séptimo, porque el séptimo es muy distinto y especial, y los 6 primeros se pueden dividir a su vez en 3 y 3. Bueno, aunque nosotros le damos mucha importancia a la materia, a las cosas visibles y palpables, a lo que está en el espacio, la Semana de la Creación le da más énfasis al tiempo. Fíjense que el tiempo comienza antes del espacio. En el principio es el tiempo, ¿verdad? Creó Dios los cielos y la tierra, que sería el espacio. Y luego, estos dos grupos de tres, eh, el espacio y las cosas que están en el espacio no son lo primero, sino que el primero de los días, Dios está ordenando elementos que permiten marcar el tiempo, el día de la noche. En el cuarto día también, las luminarias, ¿verdad? Tienen que ver con tiempo, porque son hechas para marcar señales, fiestas, días y años. El espacio o las cosas que están en el espacio no son lo prioritario. Y finalmente, el día que es especial, que es santificado, que es bendecido, no tiene que ver con espacio ni con cosas, sino que tiene que ver con el tiempo. Dios está creando un tiempo de comunión. ¿M? Así que tanto el espacio como el tiempo son creados por Dios, pero el énfasis está puesto en el tiempo. Y el día séptimo es distinto a los demás porque cada uno de los 6 primeros días se menciona una vez. Fue la tarde y la mañana el día primero. Fue la tarde y la mañana el día segundo. O sea, cada día se menciona una vez, pero el séptimo se menciona 3 veces y siempre ocupa un lugar central. Fíjense, dice, y concluyó Dios en el séptimo día la obra que hizo. Y luego repite, y reposó el séptimo día de todo cuanto hizo. Y luego repite, y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó. Entonces, primero, segundo, tercer día, etcétera, se mencionan una vez, pero el séptimo se menciona 3 veces. Y el 3 implica intensidad, ¿verdad? El 3 es uno de los números más repetidos del Génesis y el 3 más el 4 dan 7 y 3 por 4 da 12. Incluso el día sábado tiene una estructura literaria que se llama quiasmo, donde en el centro queda la bendición y la santificación de ese día. El séptimo día concluyó la obra que hizo y reposó el séptimo día de todo cuanto había hecho y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. La idea de reposó, y quizá voy a usar un lápiz, vamos a usar un lápiz. Fíjense que aquí se enfatiza que Dios reposó, es el verbo, y luego se repite acá la idea de que Dios reposó. Eh, Todo cuanto había hecho es lo mismo que decir toda la obra, ¿verdad? Y acá se da la idea de que, eh, digamos, la obra que hizo en el sentido de crear, y aquí habla de la creación, ¿verdad? Que había hecho en la creación. Y acá la palabra bendición es la única vez que aparece en el séptimo día y también el verbo santificar. Entonces, ese es el énfasis. Esto es paralelo con esto con esto, y en el centro queda el tema de el día bendito y santo. Por lo tanto, todo esto tiene un arte, ¿verdad? Hay un artista aquí que está jugando con esto, dándole belleza, estética, forma, pero al mismo tiempo, ¿verdad? Hay números que se repiten. El número 7, el número 12 destacan en el libro
todo el libro del Génesis se divide en 12 partes y la semana de la creación, el primer relato, está dividido en 7 días y de hecho el primer versículo tiene 7 palabras. Y Génesis termina cuando Dios ha creado un pueblo con 12 tribus. Fíjense cómo el 12 otra vez, el 7 está al principio y el 12 está al final. La creación comienza con 7 y el pueblo de Dios al final del Génesis comienza con 12. Bueno, curiosamente, yo les dije que nosotros podemos descubrir las marcas de un artista porque usa un estilo similar. Por ejemplo, Van Gogh, un retrato va a tener como rayas, ¿cierto? Pero un paisaje también va a tener rayas. El caso de, digamos, de Botero, una escultura va a ser más gordita y un dibujo también va a ser más gordito. Si viéramos un auto dibujado por Botero, sería un auto como englobado, más gordo. Bueno, entonces el autor del Génesis no es Moisés, es Dios que inspiró. Dios le entrega este mensaje. Por lo tanto, podemos ver la mano de Dios en este libro de los orígenes de la creación, ¿verdad? Y podemos ver que predomina el 7 y el 12. Y en segundo lugar el 3 y el 4 que van a formar el 7 y el 12. Curiosamente, el universo, los físicos nos dicen que tiene una estructura basada en 12 partículas elementales, solo 12, ¿m? Que tienen sus nombres, ¿verdad? 6 son quarks y otras 6 son leptones. Entonces se las pinta de un color distinto porque tiene características que la diferencia. Estas 6 primeras tienen mucho en común y las 6 últimas son diferentes, pero juntas, estas 12 partículas son la materia prima de la cual todo el universo está hecho, tanto lo animado como lo inanimado, la materia inerte y la materia viviente. ¿M? Nosotros estamos hechos de estas partículas. Los muebles están hechos de estas partículas. Nuestro celular está hecho de estas partículas. La atmósfera está hecha de estas partículas. Estas son las partículas fundamentales, ¿ya? El átomo no es una partícula fundamental, porque el átomo está hecho de protones, de electrones, de, y de neutrones. Pero tanto los protones como los neutrones, si los dividimos, nos damos cuenta que están hechos de muchas partículas. Y esas partículas, que son las más chiquititas, que ya no se pueden dividir más, porque son las elementales, son estas. Son estas las partículas del universo, que son 12, ¿verdad? 6 quarks y 6 leptones. Miren, cuando dijimos que el libro de Génesis, ¿cuántas partes tiene Génesis? 12. 12 también. ¿Será que es el mismo artista que está detrás? Ahora, yo no les dije, pero fíjense que estas 12 se dividen en 6 y en 6, porque estas primeras 6 historias se le llama la prehistoria o la historia primigenia. Es todo, ¿verdad? Son relatos antes de la existencia de Abraham. ¿M? En cambio, desde el 7 hasta el 12 son las historias que eh, la, le llaman los relatos históricos, porque ya ahí hay historia, ya existe la escritura, y todos los relatos desde el 7 en adelante es la historia de una familia, la familia de Abraham, y que es hijo de Taré. Entonces ya en estos capítulos del 11-27 hasta el capítulo 25 nos cuenta la historia de Abraham. Luego viene la historia de Ismael, ¿verdad? El hijo, la historia de Isaac, el hijo de la promesa, Esaú, ¿verdad? Y finalmente Jacob con sus hijos. Entonces, desde acá para abajo son las historias de los patriarcas y de acá para arriba tenemos la historia primigenia antes de los patriarcas, antes de la invención de la escritura, antes de que Dios llamara un pueblo. Tiene un carácter más universal.
la historia de la creación, de la caída, del diluvio, de la Torre de Babel. Esta es la última historia, la Torre de Babel. Y luego que Dios esparce a todas partes, entonces Dios llama una familia, que es la familia de Abraham. Así que podemos decir que el libro del Génesis tiene 12 partes fundamentales, pero se pueden dividir en 6 y 6. ¿M? Y cuando nosotros vemos la estructura del universo, esto no lo digo yo, lo dicen los físicos que han estudiado este tema, dicen que todo el universo está formado por 12 partículas distintas. ¿M? Estas partículas obviamente se combinan para formar gases, sólidos, líquidos, materias coloidales, seres vivientes, pero son las mismas 12. Y estas 12 se dividen en 6 y 6, 6 quarks y 6 leptones. Bueno, aquí tenemos para recordar, ¿cierto?, la estructura. Ahora, también vemos el 4, el 3. eh, el universo está hecho de 12 partículas elementales, ¿verdad? 6 quarks, 6 leptones y 4 fuerzas elementales. Y de aquí derivan todas las demás. ¿M? Estas 4 fuerzas son la fuerza electromagnética, la fuerza nuclear débil, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza, no me acuerdo la otra, ¿cómo se llama? Por acá está, de la gravedad. ¿M? Son las 4 fuerzas fundamentales del universo y estas permiten la existencia del universo que nosotros conocemos. ¿Sí? Bien, entonces los números 4, 3, 7, 12 son fundamentales, pero ¿dónde está el 7 en el universo? Hemos visto el 12, ¿verdad? Aquí el 12, eh, hemos visto el 4, pero el 7, aquí está el 7. Estas partículas elementales, así sueltas, no forman nada. Para que pueda existir atmósfera, para que pueda existir oxígeno, para que pueda existir rocas, estrellas, seres vivientes, se necesitan los átomos. Estas partículas elementales van a formar átomos. ¿M? Ese es un átomo, el dibujo de un átomo, ¿verdad? Que tiene un núcleo y tiene electrones que giran alrededor del núcleo, ¿ya? Y bueno, todo está hecho de, mire, aquí tenemos un átomo, pero el átomo tiene un núcleo y el núcleo está hecho de protones y electrones, perdón, protones y neutrones, y ese núcleo está hecho de quarks, ¿verdad? Los protones y los neutrones tienen distintos quarks. Y así, ¿verdad? Finalmente llega a todo lo que existe, el ADN, etcétera, e incluso al ser humano, el corazón humano, todo está hecho de quarks y protones. Vamos a ver. Esta es la estructura de un átomo. Todos los átomos tienen esto en común. Tienen protón, que puede ser uno o más, y neutrón. El protón va a tener tres tipos de quarks distintos. Y la U significa up, arriba, y la D, down, abajo. Y tienen tres colores distintos, que no es el color cromático visible, sino que se refiere a una característica, una propiedad de las partículas, una propiedad física, ¿ya? Entonces son tres diferentes para formar el protón y otros tres diferentes para formar el neutrón, pero se complementan, ¿ya? Se complementan. Tres y tres, ¿ya? Y todos estos, aunque son distintos, todos son quarks. Si ustedes se dan cuenta, todos son quarks. ¿M? Eh, y en cambio, el electrón que gira alrededor no es quarks, sino que es leptón. Y miren, vamos a recordarle acá. Dijimos que 6 de estas partículas elementales son quarks y tienen muchos elementos en común, pero las otras 6 son diferentes porque son leptones. Uno de los leptones se llama electrón, un leptón. Y aquí tenemos quark up y quark down. Entonces, el núcleo, tanto los protones como los neutrones, están hechos de quarks. En cambio, el electrón no pertenece a este mismo género.
es completamente diferente en cuanto a su composición física, porque es un leptón. Pero también es diferente porque no está integrado al núcleo, está fuera, ¿m? Está separado, es distinto, ¿ya? Y tiene una carga contraria, es una carga negativa. Entonces tenemos que un átomo y toda la materia está hecha de átomos y todos los seres vivientes también estamos hechos de átomos. Fíjense ustedes que acá entonces el átomo en el núcleo tiene protones y neutrones, el protón tiene tres quarks diferentes y el neutrón tiene tres quarks diferentes, pero complementan los del protón. Y se recuerdan que en la semana de la creación Dios dejó 6 días separados del séptimo. Estos 6 tienen mucho en común, pero los dividió en tres y tres. La primera triada, ¿verdad? Tiene que ver con el orden y la segunda con llenar lo vacío. Y se complementan. Ustedes se dan cuenta que se complementa el primer día con el cuarto, segundo con el quinto y tercero con el sexto. Y estos 6 días entonces forman el núcleo de la creación, pero el séptimo está separado y es distinto. Eso tenemos en los átomos. Los átomos entonces tienen dos triadas, los protones y los neutrones, y son distintos, están separados, pero se complementan. Pero el séptimo elemento, que es el electrón, es completamente diferente. ¿Mm? Ustedes pueden darse cuenta que los mismos números que se repiten en el Génesis, y el Génesis es el libro de los comienzos, y el autor de la Biblia es Dios, esos mismos números se repiten en la naturaleza. Entonces, eso a mí me indica que el mismo que diseñó la creación, el universo y la vida, es el que inspiró a Moisés para escribir el Génesis y le dio esta belleza estética, ¿verdad? Con estos números, porque son exactamente los mismos números. Si, por ejemplo, en la naturaleza predominara el 20 y en Génesis predominara el 7, yo diría que no es el mismo autor, pero son los mismos números. Una científica argentina que es doctora en física de partículas y es famosa en Europa, es parte de las que creó este colisionador de hadrones, que es quienes están buscando la partícula del bosón de Higgs. Es una de las mentes más brillantes que hay ahora, María Teresa Dova. Ella escribió un libro que se llama ¿Qué es el bosón de Higgs? Ella es atea, pero fíjense, se dio cuenta de una cosa. Dice lo siguiente, el misterioso número 3. ¿Por qué los quarks y leptones vienen en tres familias idénticas en todo, pero con masas completamente dispares? Tres son también las cargas de color de los quarks. Algo nos está gritando la naturaleza con estos signos, pero aún no somos capaces de interpretar qué es. O sea, esta científica que es atea no dice que Dios nos está diciendo algo o que estos números reflejan una coincidencia, un arte, sino que dice que la naturaleza nos grita, pero la naturaleza tiene voz o la naturaleza piensa o nos habla. Es interesante que ella descubre que en estas 12 partículas elementales el 3 predomina. Y dice, ¿y por qué predomina? O sea, pareciera que fuera ordenado. Hay una coincidencia, pero la verdad es que la naturaleza simplemente está testificando que hay un creador, hay un diseñador detrás. Y los mismos números que predominan en la naturaleza, el 3, el 4, el 7 y el 12, son exactamente los números del Génesis. El 3, el 4, el 7 y el 12. Eso me dice a mí, si encuentro los mismos números, que hay un creador común. Voy a ponerle nuevamente este cuadrito acá, este. ¿Podríamos reconocer a quién pertenece este cuadro que estoy apuntando acá? A Van Gogh, Van Gogh, A Van Gogh, ¿sí? Y este de arriba, Grec, al Greco, Greco. Y este, Picasso, Paso,
Caso. Fíjense que los cuatro dibujaron a Jesús, ¿ah? Pero podemos fácilmente darnos cuenta que no es el mismo arte. ¿Y este? Bo, Botero. Botero. pero, ¿cierto? ¿Y a quién pertenecemos nosotros? Si en nuestra Adiós. predomina el 7, el 12, el 3 y el 4, todos nuestros átomos tienen un 7 y ese 7 viene de 12 partículas elementales, pertenecemos a Dios. Claramente, ¿verdad? Hay un diseñador, un artista, que su arte la muestra en el Génesis con estos números que predominan, pero también está en todo el universo creado, predominan los mismos números. Y fíjense que el remanente final debe dar un mensaje, el último mensaje de advertencia al mundo, un mundo que rechaza al Creador. Y el mensaje final es este. En medio del cielo vi volar a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y fíjense que aquí se utiliza el 4, que significa universalidad. Toda nación, tribu, lengua y pueblo. 4 elementos. Y decía a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Nosotros debemos predicar que hay un solo creador y que Él es el único digno de toda nuestra adoración. Y estas palabras, adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas, son una cita de qué mandamiento? El cuarto. Del cuarto mandamiento, porque allí dice que acuérdate del sábado para santificarlo, porque en 6 días hizo Dios el cielo, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos están. Entonces, el mensaje del primer ángel nos conecta directamente con los 10 mandamientos y en particular con el cuarto, que es el sello de Dios. Entonces, sí, como cada artista tiene su sello característico, el sábado es el sello característico de nuestro Creador. Podemos confiar en que estamos en el camino correcto, estamos bajo la dirección de el Creador, el Todopoderoso, ¿m? Y aunque tengamos que enfrentar luchas todo el tiempo, sabemos que nuestro Creador, que tiene poder para hacer todas las cosas, también Él tiene poder para restaurar nuestras vidas, para darnos vida eterna, para darnos cielo nuevo, tierra nueva, y todo eso combinado con belleza y estética, porque Él es un artista. Que Dios les bendiga. Amén. Damos gracias a Dios por el mensaje, ¿no es cierto? Es un tema bueno, buenísimo. Y a las hermanos están bien, así que le damos las gracias. Le vamos a tener también para un ratito en el punto bueno. Y para terminar, lo vamos a hacer con el himno 75. Y tiene un nombre: Grande Jehová. 75, Grande Jehová. Grande es Jehová, poderoso Señor, a su nombre rendimos honor. Grande es Jehová, supremo Hacedor, Nabucodonosor nos da amor. Grande es Jehová y digno de gloria, Dios sin igual.